Nos encontramos en el kilómetro 100, camino Puerto Suárez, Puerto Buch. Como ustedes pueden observar en este momento, altas llamas provocando por un incendio que está azotando el Parque Utuquis. Hemos hecho un recorrido y gran extensión de esta inmensa tierra que tenemos acá en camino a Puerto Buch. Está ardiéndose. Por acá están los cívicos que vienen desde Puerto Buch. Presidente, lamentable esta situación que se ve en este momento. Nuevamente vemos los focos de incendio con llamas bastante altas que están destrozando toda la naturaleza acá. Es una pena ver, ¿no?, cómo nuevamente los focos de incendios han brotado en el Parque Utuquis. Acá estamos muy preocupados porque vemos que no hay ningún manejo de mitigación del fuego, no vemos ningún guardaparque que esté acá controlando este fuego, y vemos que gran superficie se ha quemado ya. Nosotros venimos desde Puerto Buch acompañando, hemos visto que gran superficie ya está arrasada por el fuego. Bien, ingeniero Almendra, también acá una opinión sobre este problema que tenemos nuevamente. Hace un tiempo atrás salimos o tuvimos este problema y otra vez volvemos a ver. Evidente, ¿no? Hemos podido constatar de que gran parte del territorio del parque está siendo afectado por el incendio forestal, y lamentablemente las autoridades, llamadas a ser en este caso el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, no tienen un plan de acción en contra de estos incendios forestales, ¿no es cierto? Nosotros llamamos a la reflexión a estas autoridades, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a la dirección del Parque Utuquis, que pues vengan a ver este desastre ecológico que está siendo causado por el fuego. Vemos animales que están sobre el camino. Es un desastre ecológico lo que está ocurriendo acá. Creemos que es oportuno tomar acción. Gran parte del territorio se ha quemado, del territorio del Parque Utuquis, y hay todavía posibilidad de poder paralizar este fuego. Entonces hay que poner manos a la obra, y como cívicos, como la Asociación de Profesionales, llamamos a la reflexión, a los bomberos voluntarios, sumarnos a un esfuerzo al ejército, de una vez a poder accionar para paralizar este fuego, ¿no? Y como ustedes pueden ver las imágenes, el fuego está creciendo grandemente con los fuertes vientos que se están dando acá. Vean ustedes, altas las llamas, quemando todo lo que viene a ser parte del Parque Utuquis, aquí en Puerto Suárez, zona Puerto Buch, kilómetro 100. Esto ya ha avanzado bastante frecuente, como ustedes pueden ver. Casi no se ve nada en la carretera o en el camino, bastante humo, y los animales están alborotados saliendo a la carretera a buscar su salvación, porque el fuego está consumiendo todo. Como ustedes pueden ver, estamos cerca de estas altas llamas. En esta ocasión vamos a empezar con nuestra exposición. Nos voy a presentar. Nosotros somos el grupo número 3 de la carrera de Seguridad e Higiene Industrial, de la carrera de Ingeniería Comercial. En este caso vamos a hacer un énfasis en nuestra exposición acerca del estudio de la carga de fuego según la normativa boliviana 58005. Como breve introducción, sabemos que a través del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad se tiene en una lista de normativas que se deben ser cumplidas por las industrias y por las empresas. Por lo tanto, hay la normativa de señales de advertencia, como también la normativa de dispositivos de seguridad industrial o las de uso de casco de seguridad. Pero en esta ocasión nosotros hablaremos acerca de la normativa de carga de fuego, la NB 58005. El estudio de carga. Según la normativa boliviana 58005, sabemos que los incendios provocados cada año provocan cuantiosas pérdidas de
de material, como también pérdidas humanas. Por lo tanto, su prevención contra estos incendios es de gran importancia para toda industria o empresa. Ahora hablaremos acerca de algunos incendios provocados o vistos en lo que es en nuestro país. En Bolivia, el número de siniestros que acontecen a causa de estos incendios son relativamente escasos. Los incendios hasta el día de hoy a menudo llegaron a registrar pérdidas materiales y una que otra pérdida de vida humana considerable. Podemos ver como ser los ejemplos del Hipermaxi, que ha sido uno de los últimos vistos en estos meses, el cual se registró en el parqueo a raíz de una movilidad. También podemos ver el ejemplo de los incendios en los galpones de Sinterplas o de algunos ejemplos muy comunes que se dan en nuestro país son los incendios en centros de abastos o centros comerciales, esto a raíz de cortocircuitos o malas conexiones en los cables, como también los incendios en galpones grandes, como ser de carpinterías o refinerías, o como también cerrajerías. Nuestros objetivos. Nuestro objetivo general será transmitir los conocimientos para realizar un estudio adecuado acerca de la carga de fuego. Esto siempre a disposición del cumplimiento del Reglamento de Prevención y Protección contra Incendios de la normativa boliviana 58005. Buscaremos lograr el cálculo de las ponderaciones de carga de fuego, de los niveles de riesgos de los incendios para así realizar un determinado peso. Como también se tiene o como otro objetivo el determinar la cantidad total de calor capaz de desarrollar la combustión completa de los materiales dentro de un sector de incendios. Gracias. Continuando con la explicación, mi nombre es Maribel Llanos Siles. Explicaré sobre el estudio de carga de fuego. Como una interrogante, ¿qué es el estudio de fuego? En un estudio de fuego que brinda como resultado es la cantidad mínima extintora con la que debe disponer un ambiente. Indirectamente, la carga de fuego es un indicador de la magnitud del riesgo potencial de incendio que presenta un edificio o instalación industrial. El objetivo que se persigue al realizar un estudio sobre la carga de fuego es el de conocer la cantidad total de calor que es capaz de generar la combustión completa de los materiales de un área. Finalmente, se obtiene la cantidad mínima extintora necesaria a instalar. La protección contra incendios, según la legislación vigente, los establecimientos deberán tener indicado en sus locales la carga de fuego de cada sector de incendio. El siguiente. Un estudio de carga de fuego calcula la cantidad mínima de agentes extintores que debe existir en un ambiente para lograr una completa protección contra incendios. Como se puede observar en la imagen, los materiales combustibles y las dimensiones del lugar determinan la cantidad de extintores a instalar, y la implementación de estos sistemas de detección y extinción, lo cual es que el procedimiento garantiza una protección adecuada. Siguiente. Las tareas principales de un estudio de fuego de materiales son las siguientes: el relevamiento de las características del espacio, análisis de los datos relevados y determinación del riesgo de incendio, el cálculo de carga de fuego en base a los materiales combustibles existentes, certificados de tratamiento ignífugo para los materiales y superficies que así lo requieran, implementación de sistemas de detección temprana de incendios y extinción. También es muy necesario la elaboración de un plan de evacuación, la ubicación y dimensiones de las salidas de emergencia, una capacitación al personal sobre el uso de extintores,
la formación de las guías de evacuación y de un comité de emergencia. Asimismo, un simulacro de emergencia y evacuación. Y por último, sería los planos de evacuación. Continuando, siguiente, para que se realice un estudio de carga de fuego, lo realizamos para determinar la cantidad total del calor que es capaz de desarrollar la combustión completa de todos los materiales contenidos en un sector de incendio y que debemos de establecer el comportamiento de los materiales constructivos, la resistencia de las estructuras, determinar la capacidad extintora mínima necesaria a instalar en el sector de incendio, también determinar el riesgo intrínseco, cumplir con la normativa legal obligatoria. El siguiente. Análisis de carga de fuego. La norma boliviana 58005. En este análisis, la cantidad de calorías por kilogramo de combustible se toma como referencia la masa de madera por unidad de superficie, que es expresada en kilogramos sobre metros cuadrados, que es capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente al de los materiales contenidos en el sector de incendio. Se toma como patrón de referencia que se considera la madera como un poder calorífico de 18 megajulios sobre kilogramo, aproximadamente 4.400 calorías sobre kilogramo. Los materiales líquidos o gaseosos como tuberías, barriles y depósitos se consideran uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendio, que es la información del IBNORCA, que es el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Las condiciones a aplicar. Para determinar las condiciones a aplicar, debe considerarse el riesgo que implican distintas actividades predominantes en los edificios o sectores ambientes, a tales que se establecen los siguientes riesgos, como se observa acá en la tabla número 1, la clasificación de los materiales según su combustión. Podemos observar la actividad predominante, la residencial, administrativa, comercial, industrial, depósito, espectáculos, cultura. Aquí se puede medir su tipo de riesgo, como aquí se observa, el riesgo 1 es explosivo, el riesgo 2 es el inflamable, el riesgo 3 es combustible, riesgo 5 poco combustible, riesgo 6 incombustible, riesgo 7 refractorios, y como último el NP es el no permitido. Una nota importante que el riesgo 1 explosivo se considera solamente como fuente de ignición. La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos se determinará en función al riesgo antes definido de la carga de fuego, de acuerdo a las siguientes tablas, que en siguiente se les va a mostrar, la tabla 2 y 3. Como alternativa del criterio de clasificación de los materiales o productos muy combustibles o combustibles, para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se puede encontrar los materiales sólidos, podrá recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos. En las tablas que se muestran los elementos estructurales y los elementos constructivos. Acá en cada tabla indica el tipo de riesgo, cuánto mide en la carga de fuego. Para las relaciones iguales o mayores que la unidad, se considerará el material o producto con muy combustible. Para relaciones menores como combustible, se exceptúa de este criterio aquellos productos que en estado de subdivisión se considerarán muy combustibles, por ejemplo como el algodón y otros similares. Gracias. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es López Correa Zomiax.
Voy a hablar sobre la metodología para el cálculo de la carga de fuego. Ya, la metodología para el cálculo de la carga de fuego decimos que es un aspecto a considerar, ya que nos permite, en caso de producirse un incendio, continuar y contener el fuego dentro de una zona delimitada, denominada esta zona sector de incendio, evitando a que esto se propague hacia sectores contiguos gracias a aquellas paredes delimitantes. Dentro de esto también podemos nombrar a las áreas con probabilidad de causar incendios. Dentro de estas áreas podemos mencionar a la planta de producción y vestuarios, también al almacén de insumos, también a almacenes de materia prima y de producto terminado, calderos y comedor. Dentro de esto también no podemos olvidarnos y dejar pasar sin nombrar a aquellas áreas con la probabilidad casi nula de causar incendios. Estas áreas son las oficinas administrativas, los laboratorios y los baños. Debido a que en estas áreas con probabilidad nula de causar incendios no se desarrollan actividades de carácter industrial relacionadas con la manipulación de fuentes caloríficas, y que su ubicación respecto a estas áreas con probabilidad de causar incendios es adecuada, ya que podemos decir que se encuentran en una altitud o lejanía, por ende no se consideran sujetas al estudio. Pasos para calcular la carga de fuego. Bien, antes de pasar a los pasos exactos para calcular la carga de fuego, vamos a decir qué es el cálculo de la carga de fuego. El cálculo de la carga de fuego es el peso en madera por unidad de superficie, kilogramos sobre metros cuadrados, capaz de poder desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Como patrón de referencia se considera la madera con un poder calorífico inferior de 18,41 megajulios de energía necesaria para cada kilogramo, expresada en kilocalorías. También vemos dentro de esto para qué nos sirve este cálculo de la carga de fuego. Este cálculo de carga de fuego nos sirve para determinar la ubicación del sector de incendio con respecto a nuestro entorno. También decimos que nos sirve para poder identificar el nivel de riesgo del sector de incendio de acuerdo a su actividad. También vemos que nos sirve para poder determinar el poder calorífico dentro de nuestro sector de incendio. También para calcular el poder de extinción para cada sector. Y por último decimos que nos sirve también para poder evaluar las características constructivas del sector donde se desarrolla el incendio. Ya. Ahora vamos a ver de una manera resumida en esta diapositiva cómo desarrollamos el cálculo de la carga de fuego. El cálculo de la carga de fuego, para hacerlo de una manera más sencilla, lo hemos resumido en 5 pasos. Como primer paso decimos que hacemos un listado de todos aquellos materiales o sustancias que se encuentran dentro del sector de incendio. Como segundo paso decimos que multiplicamos la cantidad de kilogramos del material por las kilocalorías. Como tercer paso multiplicamos la cantidad de kilogramos por las materias. Como cuarto paso dividimos la cantidad total de kilocalorías por el patrón de madera, y como quinto dividimos la cantidad total de kilogramos de madera por la cantidad total de metros cuadrados del sector de incendio. Ya, para verlo de una manera más detallada, estos pasos que acabamos de mencionar, vamos a verlo a través de los diferentes gráficos. Como mencionamos, como primer paso decimos que se realiza un listado de todos los materiales o sustancias que se encuentran en el sector de incendio. Algunos otros ejemplos podemos mencionar al papel, a la madera, a telas, plásticos, sustancias líquidas, inflamables si es que hubiera, entre otros, dentro del sector de incendio.
En este listado se coloca también la cantidad de kilos aproximado de cada material almacenados o depositados en él. En nuestro cuadro tenemos, como material el acetileno, el alcohol etílico y el algodón. Y como mencionamos, también debemos poner a su lado la cantidad de kilogramos o de peso que tiene cada uno. Como podemos ver, se encuentra 200 litros, alcohol etílico 100 litros y el algodón de 300 kilogramos. Como un segundo paso, decimos que teniendo ya la lista de los poderes caloríficos según la tabla que ya lo determina, entonces nosotros sacamos las kilocalorías. Pasamos el valor de la tabla a nuestra tablita que en un principio ya hicimos. Por ende, tenemos como acetileno kilocalorías 12.000, alcohol etílico 6.000 kilocalorías y el algodón con 9.000 kilocalorías. Pasamos a nuestro tercer paso. En nuestro tercer paso, lo único que hacemos es multiplicar nuestro peso de nuestros materiales por las kilocalorías que sacamos de la tabla del poder calorífico. Multiplicando 200 por 12.000 kilocalorías, tenemos como resultado 2.400.000. Hacemos lo mismo para el alcohol etílico como también como para el algodón. Y dándonos resultado de los tres, hacemos una sumatoria para tener el total de las kilocalorías, que es el de 5.700.000. Como cuarto paso decimos que ya teniendo el total de las kilocalorías de 5.700.000, pasamos a dividir por 4.400 kilocalorías sobre madera, que es el dato que ya nos da el cálculo de la carga de fuego que mencionamos a un principio, que son los 18,41 megajoules de energía, que es equivalente a 4.400 kilocalorías de madera. Entonces, dividiendo, tenemos como respuesta los 1.295 kilogramos de madera. Y por quinto y último paso, ya teniendo esta respuesta de 1.295 kilogramos de madera, pasamos a dividir lo que es el sector o la superficie de incendio, la medida donde se está llevando a cabo el incendio, que en este caso es de 40 metros cuadrados. Pasando a dividir eso, nos da una respuesta de 32.37 kilogramos sobre metros cuadrados, que es el valor final de la carga de fuego. Y eso es. Gracias. A continuación va a continuar mi otra compañera. Continuando con la exposición, mi nombre es Lady Mamani Vélez. Voy a exponer acerca del cálculo de la carga de fuego. La fórmula del cálculo de la carga de fuego representa 6 variables, donde la carga de fuego ponderada, que es Q sub P, es igual a PI, que es el peso del material evaluado, por HI, que es el poder calórico del material evaluado, esto por la CI, que es el coeficiente adimensional de la ponderación para el grado de peligrosidad. Y todo esto dividido entre la superficie del sector. En sí, esto vamos a tener que volver a multiplicar por el factor de riesgo de activación, que este también se podría decir que es un coeficiente adimensional. Continuando, hablaremos sobre los parámetros para de los coeficientes adimensionales. En la alta se le da al coeficiente de peligrosidad, que es CI, tiene un valor de 1.6, en la moderada tiene el valor de 1.2 y en la baja tiene el valor de 1. Esto varía según al tipo de material. En el material de alta se puede mencionar a los materiales criogénicos. En el material de moderada se puede mencionar a todos los líquidos que entren en combustión en 23 grados
a 61 grados y en la baja son los que se someten a combustión por encima de los 200 grados centígrados. También mencionaremos otro coeficiente adimensional. A continuación es el riesgo de activación. El riesgo de activación RA, que en su valor alto C tiene un valor de 3, en su valor medio o moderado tiene un valor de 1.5 y en su valor mínimo bajo es de 1. Esto será aplicable conforme al proceso en el que se trabaje o en el lugar donde estamos en una situación de emergencia o está ocurriendo un incendio. Gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Quispe Abasto Vivicelli. Yo voy a explicar sobre la identificación de los sectores o áreas de incendio. Por lo general, está constituido por varias configuraciones de tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones está constituida por varios sectores o zonas o áreas del incendio que están establecidas. Cada sector de incendio tiene un nivel de riesgo intrínseco. Y ya les voy explicando en el siguiente. Continuando, por favor. Aquí están los tipos de fuego. Es el tipo A, B, C, D y E. El tipo A son sólidos, por ejemplo, madera, papel, carbón, tejidos, plástico, y su riesgo intrínseco es medio, también puede ser, o es el bajo también. Y en tipo B, el tipo B son líquidos como gasolina, alcohol, petróleo, el asfalto, y el riesgo que tiene es el riesgo medio y también el riesgo alto. Y el tipo C son gases, por ejemplo, el butano, propano, el metano, y aquí en cuanto a riesgos no tienes restricciones. Y en el tipo D y E son los metales, que sería aluminio, sodio, titanio, los productos químicos inorgánicos, y también en cuanto a riesgos no tienes restricciones. Continuando. ¿Cuándo no es permitido? Cuando la longitud de fachada es accesible o inferior, ¿no?, a 5 metros. También cuando la altura de la evacuación es superior a 15 metros. Cuando la altura de evacuación descendente es superior a 15 metros, lo cual también cuando la longitud de fachada es accesible e inferior a 7 metros. También es cuando el nivel de riesgo intrínseco es alto, puede estar en el nivel 8. Además, no se permite la ubicación de sectores de incendio de cualquier riesgo en cuanto a la segunda planta restante, bajo la configuración ya que sea del tipo A o del tipo B y C. Continuando. En cuanto a la evaluación del riesgo de incendio, bueno, desde un punto de vista legal, el técnico de previsión de evaluación de incendios tiene que evaluar los criterios que se establecen de distintas normas o disposiciones para determinar el nivel de riesgo que están pasando, ¿no?, ya sea en el lugar del trabajo o el edificio. Y la clasificación de las zonas de riesgo quedan clasificadas como el nivel de riesgo, ya sea alto, en las infraestructuras o ambientes donde se realicen espectáculos, sean públicos, culturales. Las siguientes zonas también pueden ser escenarios o áreas de espectáculos, almacenes, vestuarios, depósito, talleres, y esto tiene que ser igual o mayor a 4 metros cuadrados. También tiene que haber las vías de evacuación, alcanzar a las vías de evacuación de la infraestructura o el ambiente donde se encuentra. También las áreas compartidas, donde se utilizan combustibles gaseosos y líquidos y de uso de energía eléctrica. Continuando.
La clasificación de los niveles de riesgo de incendio por carga son 3 niveles: el riesgo bajo, el riesgo medio y el riesgo alto. Cada una de esas infraestructuras se almacena o maneja, o también se puede emplear materiales, combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Cada uno tiene un tipo de carga de fuego. Por ejemplo, en el riesgo bajo tiene una carga de menor a 200 megacalorías por metro cuadrado, y en el riesgo medio tiene una carga de fuego mayor a 201 megacalorías por metro cuadrado. Y en esta área se esperan incendios con niveles moderados de liberación de calor. Y en el riesgo alto tienen una carga de fuego igual o mayor a 801 megacalorías por metro cuadrado. Y aquí se esperan incendios de crecimiento rápido con niveles altos de liberación de calor. Gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Jimena Silvestre Tancara. Les voy a hablar sobre la aplicación de carga de fuego. La principal aplicación de carga de fuego se concentra más en la protección de áreas de incendios. Hay diferentes sistemas de protección. Por ejemplo, están los rociadores automáticos, los sistemas fijos de agua y los extintores. ¿Qué es un extintor? Un extintor es un aparato portátil para apagar fuegos o incendios de pequeña magnitud. Contienen sustancias líquidas espumosas que de forma de polvo, de agua polvorizada. Continuamos. Contenido de un extintor. Contienen agua, espuma, anhídrido carbónico. También están los polvos químicos secos. El agua. El agua es muy eficaz para apagar los fuegos de clase A. Apaga por el enfriamiento que absorbe el calor del fuego y así se va evaporizando. La espuma. La espuma es una carga que apaga por la sofocación al aislar el combustible y tiene una reacción refrigerante. Se utilizan de fuegos de clase A y B. El anhídrido carbónico es un gas que se almacena en un estado líquido a presión elevada. Se forman copos blancos y se les llama nieve carbónico. Los polvos químicos secos. Estos son polvos de sales químicos de diferente composición. Se descomponen mediante el calor. Se clasifican en dos, que son los normales y los polivalentes. El normal, bueno, este contiene sales de sodio y potasio. Son apropiados para fuegos de líquidos y de gases de clase B y C. Los polivalentes. Están conformados como base de fosfato, amonio, y son apropiados para los fuegos líquidos, sólidos de clase A y C. Continuamos. El sistema de clasificación de extintores. Vamos a hablar sobre el potencial que tiene un extintor. Bueno, la capacidad que tiene el agente extintor, que es el polvo químico seco y el anhídrido carbónico. Bueno, estos son utilizados para apagar una determinada carga de fuego. También se clasifican en tres potenciales, que es el A, que es la más determinante para considerar la calidad del polvo. El B se considera las características físicas del equipo. Como C, tenemos que va a depender mucho de la habilidad del operador que lo maniobra el extintor. Clases de fuego.
Bueno, en esta fase se clasifican en 5 fases, que son la clase A, clase B, el C y el D. Y por último están son incendios ocurridos por electrodomésticos. Eso es todo, gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Nancy Vargas Hojas. Bueno, la carga de fuego. ¿Qué es el potencial extintor? ¿Cuál es el mínimo a instalar según la carga de fuego y según la norma 5800,5? Bueno, el potencial extintor es un índice de 3 variables que mide y además define la amplitud del extintor para apagar un determinado fuego. Estas 3 variables son: la primera es la calidad del polvo del extintor, del agente utilizado. La segunda variable se consideran las características físicas del equipo, es decir, el tiempo de descarga que tiene el equipo. Y la tercera depende mucho de la habilidad del operador, es decir, si la persona que opera el extintor puede o no manejar el extintor. Continuamos, por favor. Estos 3 elementos nos ayudan mucho a definir precisamente este. Para esto se realizan 2 ensayos, una que es para fuegos de tipo A, y que serían sobre maderas, y la otra que es para fuegos de tipo B, que serían sobre combustibles y líquidos. Esta clasificación es la siguiente. Si, por ejemplo, se realizan 3 ensayos y de las 3 veces el extintor apaga 2, entonces ese equipo califica para hacer el potencial extintor. En cambio, si se realizan 3 ensayos y de eso solamente apaga una, no califica para hacer el potencial extintor. Continuando, también vamos a ver ahora de forma numérica el cálculo de los extintores según la norma NFPA. El número mínimo de extintores que se debe determinar es dividiendo la superficie a proteger por la superficie de cubrimiento máximo del extintor. Y el resultado que nos dé, si nos daría un número en decimales, se lo debe acercar a un número entero. Como se puede ver en imagen, el extintor nos proporciona datos como, por ejemplo, el potencial extintor, que nos sirve para calcular el número de extintores necesarios. Continuando, por favor. Ahora vamos a ver un ejemplo más detallado para calcular el número de extintores necesarios. Como datos tenemos el nivel de riesgo es medio, el tipo de fuego es A, la superficie del área es 320 metros cuadrados y las preguntas que se tienen son las siguientes. ¿Cuál es el mínimo potencial de extintor que se requiere? ¿Cuál es la capacidad o tamaño del extintor? ¿Cuál es la máxima superficie cubierta? Bueno, para responder esto y saber el número de extintores, se debe dividir 320 metros cuadrados, que sería la superficie del área, entre 280 metros cuadrados, que sería el máximo posible de un determinado extintor. Haciendo esa operación nos da 2, entonces en respuesta tendríamos de que se requieren 2 extintores para cubrir de esas características, y la distancia de acceso no debería ser más de 23 metros. Ahora, con respecto a la colocación de los extintores, la altura de colocación de un extintor debe ser de 1,5 metros para extintores de menos de 18 kilogramos y 1 metro para mayores a 18 kilogramos. En relación a la forma de señalización, debe ser, como en la imagen se puede observar, indicando de que es un espacio libre para que las demás personas tengan un poco más de cuidado en esa área. Continuamos, por favor. Ahora, con respecto a al reglamento de extintores portátiles seco contra incendios, su objetivo de este es establecer los requisitos que deben cumplir los extintores portátiles de polvo químico. Esto con el fin de resguardar la seguridad humana y además prevenir de posibles prácticas erróneas. El campo de aplicación de esta área, de este reglamento,
Este reglamento se aplica a extintores portátiles de polvo químico secos, ya sean recargables o no recargables, con capacidades de carga desde los 0,5 kilogramos hasta los 12 kilogramos, que se comercialicen en el Estado Plurinacional de Bolivia y ya sean fabricados de forma nacional o no. Continuamos, por favor. Algunas definiciones que se tienen en este reglamento son las siguientes: el agente extintor, el alcance del chorro, cilindro. Bueno, el agente extintor es el elemento contenido en el aparato del extintor, cuya acción provoca la extinción del fuego. ¿Qué es el alcance del chorro? Se refiere a la distancia expresada en metros desde la salida del agente extintor al lugar donde cae la mayor parte del mismo. El cilindro se refiere al recipiente que contiene el agente extintor, y en ciertos casos también es el propulsor. Continuamos, por favor. Y por último, tenemos las conclusiones. Como conclusión, determinamos que la carga de fuego está sometida al estudio en megacalorías por metro cuadrado. A partir de este dato, trabajamos para definir el nivel de riesgo, el tipo de extintor recomendado, con todas las características para aprender a controlar el respectivo riesgo de incendio. También consideramos de igual manera la norma boliviana NB 58005, según el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA, algunos criterios para determinar la resistencia de materiales constitutivos, asegurando haber aprendido la norma boliviana 58005 y que esta nos servirá para identificar el nivel de riesgo del sector de incendios de acuerdo a su actividad y también para determinar el poder calorífico del sector de incendio. Eso es todo, muchas gracias. Mi nombre es Natalia Siles Loza y para concluir este tema vamos a resolver un ejercicio práctico de la carga de fuego. Cálculo de la carga de fuego. Reiterando, la carga de fuego, según la legislación, es el peso en madera por unidad de superficie cuya unidad de medida está expresado en kilogramos sobre metros cuadrados, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. En otras palabras, la carga de fuego es saber la cantidad de madera que puede haber en un sector y el calor que puede generar en caso de incendio. Si conozco la carga de fuego, puedo determinar el tipo de riesgo del área, la resistencia del fuego, el tipo de ventilación y el potencial extintor que necesito para cubrir un eventual incendio en ese sector. Pasos para calcular la carga de fuego. El primer paso es identificar los sectores de incendio. Para este caso práctico nos ubicaremos en una oficina. El segundo paso es calcular la superficie del sector en metros cuadrados. En este caso nuestra oficina tiene una superficie de 400 metros cuadrados. El tercer paso es identificar los materiales combustibles presentes en el sector de incendio y su cantidad equivalente a kilogramos, es decir, ¿cuántos kilogramos hay de cada uno de estos materiales? Suponemos que en esta oficina existen 1500 kilogramos de madera, 1500 kilogramos de papel y 600 kilogramos de cartón. El cuarto paso es calcular el poder calorífico que presentan los materiales. Para este paso nos vamos a guiar con la siguiente tabla en la que vamos a listar todos los materiales y su cantidad correspondiente. Vamos a omitir la madera y más adelante entenderemos por qué. El dato del poder calorífico lo hallamos en la norma boliviana NB 58005, expresado en megacalorías. Para convertirlo a kilocalorías, que es el dato requerido para la conversión, lo multiplicamos por 1000 y tenemos 4000 kilocalorías de papel y 4000 kilocalorías de cartón. Para la conversión multiplicamos la cantidad por el poder calorífico. Kilogramos con kilogramos se eliminan y nos arroja un resultado de 6 millones de kilocalorías de papel y
2.400.000 kilocalorías de cartón. En total tenemos 8.400.000 kilocalorías. El quinto paso es determinar el peso equivalente en madera de los materiales existentes en la oficina. La legislación nos pide transformar todo a kilogramos madera, por lo que si existen otros materiales aparte de la madera en la oficina, se deben convertir a una unidad en común. En este caso, en la oficina existen 1.500 kilogramos de madera que ya se encuentran en la unidad de medida requerida, por lo que no había que realizar ninguna conversión y es el por qué se omitió la madera en el anterior paso. En el caso del papel y del cartón, se los convirtió a una unidad de medida en común que son las kilocalorías. Para determinar el peso equivalente en madera del papel y del cartón se divide el poder calorífico total de ambos entre el poder calorífico estándar de la madera, que es 4.400 kilocalorías por kilo. Las kilocalorías se eliminan y eso nos da un resultado de 1.909,09 kilogramos de papel y cartón en peso madera. Este resultado hallado se suma a los kilogramos de madera ya existentes en la oficina que no requerían de ninguna conversión. Y tenemos el peso equivalente en madera total de la oficina, que es 3.409,09 kilogramos. El sexto paso es finalmente hallar la carga de fuego mediante la siguiente fórmula. Dividimos el peso equivalente en madera hallado en el paso anterior y entre la superficie de la oficina, que es de 400 metros cuadrados. Esto nos da un resultado de 8,52 kilogramos por metro cuadrado, que es la unidad de medida de la carga de fuego, y se interpreta de la siguiente manera. Por cada metro cuadrado en la oficina hay 8,52 kilogramos de madera propensos a incendiarse. Pasos para determinar el potencial extintor y la resistencia al fuego. El primer paso es identificar el riesgo de cada sector, en este caso de la oficina, según el material predominante. Primero determinamos la actividad de la empresa. Ya que se trata de una oficina, podría decirse que la actividad predominante es administrativa. Luego determinamos el material predominante en dicha oficina, que son madera, papel y cartón. Los tres materiales son sólidos y combustibles. Por lo tanto, pueden llegar a incendiarse con facilidad, por lo que determinamos que se trata de un riesgo tipo 3. El factor de resistencia expresa el valor en minutos que debería durar la estructura del lugar antes de que un incendio la consuma completamente. Para este paso existen dos tablas en la norma boliviana. La primera es para áreas con ventilación natural y la segunda es para áreas con ventilación forzada. Para este caso escogeremos la segunda tabla y ya hallada la carga de fuego y el tipo de riesgo, ubicamos el dato dentro de la tabla. Este dato nos dice que la oficina debería estar hecha de un material que resista por lo menos 60 minutos al fuego antes de desmoronarse o consumirse completamente. Paso 3. Determinar el potencial extintor. Para este paso también existen dos tablas, pero aquí se utilizan las dos. La primera es para fuegos clase A y la segunda es para fuegos clase B. Seguimos el mismo procedimiento que en el anterior paso, según el tipo de riesgo y la carga de fuego, y determinamos que el potencial extintor para esta oficina es 1A4B. Y con eso concluimos el tema. Gracias.